Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y esta imagen que estamos viendo ahora mismo esconde una enseñanza muy profunda para el ser humano. Una imagen que puede parecer insignificante, pasar desapercibida ante nuestros ojos, pero que si uno se para a reflexionar, en estos momentos, en este mundo de la inmediatez, eso es mucho decir, ¿no? Donde se nos ha vendido que el ser humano ha alcanzado un gran progreso, un gran avance, y en cambio se nos ha arrebatado la capacidad de reflexionar, de pararnos a pensar. Es muy fuerte. Pues cuando uno se para a pensar, a contemplar esta imagen y a intentar descifrar qué hay detrás de todo esto, se topa con que la naturaleza, una vez más, que es sabia, muy sabia, nos muestra una gran enseñanza. Tiene para nosotros, para el ser humano, un mensaje que podemos aplicar en nuestro día a día y que, diría yo, es decisivo para nuestro devenir. No el de esta imagen en concreto, que también, pero sí en conjunto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es fundamental para el ser humano. Y esto nos lleva a comprender una vez más que todo lo que Dios ha creado no es porque Dios dijera, me apetece hacer esto y lo hago. No. Todo lo que Dios ha creado tiene un sentido y juega un papel fundamental en el día a día de este mundo. Es decir, que todo lo que ocurre no es por mera casualidad. La naturaleza, amigos, sigue un código, sigue un patrón perfecto. Todo cuadra a la perfección. Y ahí se ve a Dios, la mano de Dios, que ha diseñado todo esto que conocemos, que nos ha permitido también tener esta imagen, ¿no? Poder contemplarla aquí. En un momento, como digo, de la inmediatez. Es un lujo, amigos, que estemos todos reunidos aquí, compartiendo, descifrando el mensaje que se esconde en esta imagen. ¿Y qué ocurre en esta imagen? Pues lo que ocurre es muy sencillo. Sam, el perro grande, que está tapado con mantas, acababa de llegar ese día del veterinario. Le habían sacado varias muelas y le habían, para ello, aplicado anestesia. Cuando llegó a casa estaba como adormilado, ¿no? Y lo primero que hizo fue tumbarse y quedarse postrado ahí en el suelo. Lía, cuando lo vio, pues se quedó preocupada, ¿no? Como una madre cuando ve que un hijo se encuentra mal, pues va a consolarle, ¿no? Lía hizo lo mismo. La pequeña Lía, pero matona, que tiene casi 2 años, que es puro nervio, que siempre está alegre, contenta, ¿no? Se la ve mover el rabo. En ese momento estaba cabizbaja. Estaba deprimida o preocupada, se puede decir, con el rabo entre las patas, asustada por ver cómo estaba Sam en ese momento. Hasta el punto de que cuando Sam se tumbó, como vemos en la imagen, en esta foto, Lía se tumbó al lado de él. Y estuvo así todo el día, junto a él, ¿no? Esa mirada de Lía, ¿no? Que nos muestra preocupación, desolación, pero también que dice, aquí estoy yo para cuidar de Sam. Son perros totalmente distintos, cada uno de su padre y de su madre, razas totalmente diferentes, de distintos años, macho, hembra, y en cambio se ha producido en ellos un vínculo que es impresionante, ¿no? Un vínculo que les hace protegerse entre ellos, que les hace afrontar juntos cualquier peligro que les aceche. No me digáis que esto no es una enseñanza para todos nosotros. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿esto mismo lo aplicamos en nuestro día a día? ¿Lo estamos aplicando o nos estamos dejando llevar por detalles muchas veces insignificantes que más que unirnos nos desunen, nos dividen, nos confrontan, crean en nosotros odio y rencor? Probablemente el ser humano, probablemente no, es un hecho, a lo largo de la historia ha sido así, ¿no? El ser humano muchas veces, y es triste, se deja llevar por esas divisiones y se hace mucho daño. Pero una vez más, como digo, la naturaleza está ahí para recordarnos, a través, por ejemplo, de esta imagen, que ese vínculo que se ha generado entre Sam y Lía
Tiene que ser el mismo vínculo también, el vínculo de amistad, del estar pendiente del otro, el vínculo de amarnos los unos a los otros. Ese mismo vínculo lo tenemos que aplicar en nuestro día a día. Y es así, y no todo ocurre por casualidad. No todo ocurre por casualidad, amigos. Porque tendemos muchas veces, ¿no? Y quizás es lo que se nos esté inyectando en nuestras mentes en estos momentos, que como somos libres, como podemos decidir sobre nuestra vida, pues podemos pensar, o podemos decidir, mejor dicho, lo que queremos ser. Es decir, yo ahora mismo me siento un caballo y soy un caballo. Me siento una mesa y soy una mesa. Me siento mujer y soy mujer. Y esto es antinatural. Y esto hay que hablarlo. Nunca mejor dicho, de manera natural, ¿no? Sin tapujos, faltaría más. Porque esto hace mucho daño al ser humano. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto produce una herida muy fuerte en el ser humano, amigos. Una herida que es muy difícil de cicatrizar. Y que solo se cicatriza cuando uno experimenta el verdadero amor, ¿no? Que es el amor de Dios. Cuando uno va contra la naturaleza, cuando uno traiciona los códigos, el patrón de la naturaleza, cuando uno traiciona en definitiva a Dios, que es el creador de todo esto, entonces le irán mal las cosas. Le irán mal las cosas. Somos libres. Dios nos ha hecho libres. Y precisamente por nuestra libertad podemos escoger el camino del bien o del mal. Cuando el hombre escoge el camino del mal, no es porque Dios quiera, ¿no? Sino porque es libre. Y la libertad está precisamente en escoger el camino del bien. Uno realmente es libre cuando escoge el bien, amigos. Y escogiendo el bien, por tanto, rechaza todo aquello que le puede perjudicar. Le puede perjudicar para lo más importante que tiene el ser humano, que es su propia alma. De esto no se habla, ¿no? Es decir, parece que esta sociedad, el político de turno, el partido de turno, un movimiento que surge de repente, parece que nos da la receta mágica, ¿no? De cómo ser felices, de cómo ser libres. Y en realidad es un gran engaño. En realidad lo que hacen es despistarnos, ¿no? De lo importante. Esto es muy curioso. Psicólogos, ¿no? Por ejemplo, lo han analizado. Y es que cuando el ser humano se traslada del campo a la ciudad, se produce en él algo importante, ¿no? Y al mismo tiempo también, cuando uno se traslada de la ciudad al campo, algo ocurre en su vida. Personas que están agobiadas, que están deprimidas, que están sumidas en una oscuridad, en una depresión incluso, se les recomienda muchas veces salir de la gran ciudad, salir de esa burbuja, de ese mundo inventado que se nos ha impuesto. Y por ejemplo, irte a una casa de campo, a una excursión, unos días, a sumergirte, ¿no? En mitad de la naturaleza. ¿Por qué es así? Porque el ser humano, al igual que necesita a Dios, necesita también la naturaleza, que es creación de Dios, que Dios lo ha hecho por algo. El ser humano ha traicionado todo eso. No digo que vivir en la ciudad sea malo, pero no es vivir en la ciudad ya. Es el móvil, es la serie de televisión, es creerme Dios de mi propia vida, y es desconectar totalmente de nuestra verdadera esencia, ¿no? Que es la naturaleza, amigos. No nos engañemos. Y el ser humano ahora mismo probablemente haya emprendido ese triste, ese penoso camino de lo antinatural.